Hola y bienvenido a este curso de electricidad de automóvil. Hoy día voy a hacer un video sobre que algunos dicen que la computadora no reconoce la llave del automóvil. En este sentido yo fui cuando me tocó ir a ver un trabajo a un taller que estaba un auto en pana ahí. Entonces me dijo, ¿y ese auto que está ahí? No, ese auto no se puede mover porque tiene la llave que se le perdió y tenemos que andar a comprar allá a Brasil una copia porque esa no reconoce la llave. Entonces me quedó dando vueltas esa idea, ¿por qué no reconoce la llave? Y entonces pensé y me dijo, ya, pues yo como hago de electricidad y teoría, dije, esta cosa no me suena bien. Y entonces yo opté por empezar a estudiar, lo que es la computadora. ¿Cómo hacer que no reconoce la llave la computadora? Entonces empecé a ver, y cuando yo empecé a estudiar la computadora a través de los libros, y como yo tenía un taller, allá en el mismo taller practicaba, así mismo el taller me servía para hacer la práctica. Así que no hay problema, yo estudiaba computadora a través de los libros y eh, el mismo taller me servía de práctica, que es lo mejor. La práctica es lo mejor que hay que hacer. Lo que más vale es saber y hacer el trabajo teórico y práctico a la vez. Y entonces yo, después me tocó con el tiempo después hacer lo mismo, que tenía el taller donde yo después trabajé, tenía un automóvil que se le perdió se le cortó la llave, se le quebró la llave y tuve que mandar a hacer una nueva. Y no reconocía la llave, también no reconocía la computadora, según él que estaba ahí el dueño, no reconocía la computadora la llave. Entonces no puede ser, dice, ay no, vos estamos yo tuve computadora y no sé, no es tan así la cosa. No es que no reconozca, hay tiene que algo tiene que pasar. Entonces yo empezamos a ver las cosas. Con contacto, ahí nosotros, ya digo, con contacto, ¿cuánta fusibles hay con corriente y cuántos están sin corriente? Ya. Con contacto cerrado, había unos fusibles que tenían acá, acá, tenía por ejemplo este fusiblito ahí, acá, otro fusible, y aquí vamos a ver otro fusiblito más. Ahí está un fusible. Ahí está ese fusible impuesto, y acá vamos a verle hasta donde va para probar los fusibles. ¿Ah? Esas ya los fusibles que son, ahora son ahí, esa parte para probar con la lámpara de rueda. Aquí vamos a hacer otro fusible. Y ahí lo voy a poner para probar con la lámpara de rueda. Ahí también otro más. Y la parte para acá. Y así sucesivamente varios posibles más. Entonces, ¿qué pasa? Que con mi colega que estaba ahí, dijo, ay, oye, vamos a ver por qué la llave no reconoce. O sea, si nosotros poníamos la llave, ¿esto? Pues acá tenemos por ejemplo, donde está la llave misma, ¿cierto? Acá, pues acá, donde van los cables de la llave. Entonces, aquí en esta cosa acá, al poner la llave acá, no se reconocía. Entonces, si nosotros el chip que teníamos ahí, nos agregamos la llave acá agregamos el chip ahí, a la llave, ahí, y giraba, ahí daba arranque y partía. Pero si no, nosotros le damos contacto y después arranque, daba arranque, pero no partía el automóvil. Entonces, si se le agregaba aquí se le agregaba el chip que tenía ahí, se le pegaba ahí con alguna cosa, se le pegaba ahí, se ponía ahí, se le pegaba con una wincha en la hora, y entonces se le daba contacto y el auto andaba. Pero dije, no puede hacer, entonces vamos a tener que ver por qué motivo es, para tener una idea por qué motivo no puede ser. Eso no es tan así que es una magia. No. Entonces, quiero que eso lo logramos logramos ver lo siguiente. Ver lo siguiente, que ya, con contacto cerrado, o sea, sin abrir contacto, tenemos dos corrientes, que era para radio y bocina, qué sé yo.
Después, contacto abierto, entonces da contacto. Tenemos por ejemplo, en este caso tenemos dos, dos fusibles. Pero con esos dos fusibles no encendía el automóvil, no partía. Ahora, si le agregamos nosotros, le agregamos a este, para que partiera, le agregamos contacto y a la vez le ponemos este cosito que es el chip que hay, agregando en la llave, tenemos dos cables, dos fusibles más. Porque vamos a poner que sean este fusible y este otro fusible con contacto dado, pero con el chip puesto, tenemos dos más. Aquí lo vamos a ver, lo voy a poner así para que se distinga el que vaya. Ese y ese. Ahí, ese y ese ya. Uno, dos, este y este ya. Eso de los radios, esto. Radio, por ejemplo, radio, bocina, y estos dos contactos. Ya, ese y ese contacto y ese de acá. Y por contacto, pero que se le dé contacto con el chip puesto ahí, con el chip instalado en la llave misma. Tenemos dos más, este de acá. Este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Que este tenía un sistema que hacía ahí, que decía que este hacía actuar un relé que le mandaba, porque el relé con poquita señal actúa un relé, la bobina del relé. Y actúa la bobina del relé, entonces acciona el mismo relé, lo acciona y hace contacto acá, a los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es la falla. Entonces, cuando tengan un automóvil que no reconozcan la llave, o se les perdió la llave, y se van a mandar a hacer una llave, y no le hace, no le arranque, y no les parte el automóvil porque no es la raíz, no reconoce porque no tiene el chip. Ahí hay problema. Como que ese caballero que yo fui, que esperó un año, esperó para conseguir la llave que mandó a buscarla, mandó a comprarla, de que le quedaba en el auto de reserva en la fábrica de Brasil. Entonces, esa falla es lo que tiene que tener. Si le ponemos corriente a dos cables, le ponemos corriente a dos fusibles más, y eso tenemos dos fusibles que dan con contacto sin el chip, y lo ponemos a otro dos, le ponemos corriente, de un lado sacamos corriente y le ponemos a estos dos fusibles más corriente. Entonces la computadora se alimenta de dos cables que no están en la caja, no están en la computadora con corriente, y el automóvil va a encender, a partir el automóvil. Eso me sucedió a mí en un camión. Un camión que yo fui a ver a una parte de campo acá en la ciudad, Guayaquil, que conoce acá en la zona. También está igual. Hasta, no sé si un mes o 2 meses estaba detenido el auto, el camión, porque no encontraba la falla. Fue un eléctrico, después fue otro eléctrico, y no. Y alguien me conoció a mí y le dijo a uno que estaba atendiendo el camión, que yo podía hacer, porque yo me dediqué a estudiar mecánica, electricidad, y después todo demás, hasta llegar hasta la computadora. Entonces dijo, ese te puede ayudar porque ese aprendió, estudió más y debe saber algo. Fui yo, la primera vez no encontré nada falla, ni una falla encontré, estaba todo bien. Y entonces dije que investigar, a ver que si encontraba la computadora, el circuito de la computadora, no lo encontré. Entonces dije, ya, yo no la encontré, pero tengo que ir allá, ir a ver por qué, qué podemos hacer en ese sentido. Entonces había un camión que era idéntico al otro, la misma marca y todo, del mismo vehículo, del mismo modelo. Le dije, ¿sabe qué? No se puede, tenemos que conseguirle a su amigo, le dije al dueño, porque fue el dueño con él, el maestro que tenía a cargo el trabajo, y le dijo, yo, mire, lo que podemos hacer en este caso es conseguir con un camión de su colega, que cuando esté en el momento de la colación, yo pueda revisar las corrientes que llegan a la computadora.
Entonces, ya, pues le conseguí uno. Entonces yo hice lo siguiente. Yo probé la corriente que llegaba a la computadora. Llegaban con contacto, llegaban, por ejemplo, estos dos. Llegaban estos dos con contacto. Este acá con contacto llegan estos dos. ¿Ah? Y ese ya se llega con contacto, por decir una cosa, en la caja de fusibles. Y entonces a estos dos no lo llegan. Ya, entonces, lo otro, y revisé otro avión, le llegan con contacto, le llegan a estos dos, que sería ese y ese con corriente, y con contacto, y después le llegan a estos dos, que no le llegaban al camión que estaba en pana. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Le puse corriente a estos dos fusiles, ¿ah? A estos dos fusiles le puse corriente, ¿ah? A través de un cable que yo tenía afuera para probar, con un perrito acá, a la batería, y ahí anduvo. Dijo el caballero, qué felicidad, estaba contento porque que no andaba ya el camión hacían 1 o 2 meses, no sé cuánto era. Entre 1 y 2 meses estaba parado. Entonces le puse yo, corriente esa, anduvo. Ya, y le saqué el cable, la batería para ahora. Entonces, es que estaba tan feliz yo que el camión ya para andado. No, le dije, yo fui que lo saqué, saqué el perro que yo tengo acá, de prueba. Así que alimenté este cable de otro lado, corriente, alimenté estos dos fusiles que no estaban con corriente, y el camión andó. Entonces me dijo, oiga, si usted no viene acá, ese camión no parte. Porque hayan acudido ya, yo no sé si llevan 2 meses, pero llevan harto tiempo, arriba de un mes, buscando maestros que le hicieran el trabajo. En ese tiempo no se sabía mucho de electrónica, y entonces yo estaba en ese periodo cuando yo empecé a estudiar electrónica. En este tiempo ahora, años más tarde ya, hay mucha gente que estudió electrónica, pueden haber sacado esa falla, pero en ese tiempo no se pudo. Entonces, cuando se les falle esta cosa, se les pierda la llave, ya saben a qué acudir. A otro automóvil que sea igual que el que tienen ustedes, que no tienen la llave de su automóvil se les extravió. Entonces, mandan a hacer una llave y le ponen el chip ahí. O sea, le ponen, no el chip, sino que le ponen la corriente a las dos fusiles que faltan. Y ahí ahí terrían el automóvil en movimiento, puede andar y todas esas cosas. Y eso sería todo por ahora, estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.